Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 2. Patrocinadores oficiales. Gran sacerdotisa, Luna Aile. Sumo sacerdote, Albelgnor. Sacerdote, el Muffin imposible sacerdote, Exagera el rey del caos. Acólito, Victus. Acólito, Digidemon Lord. Acólito, Piedra Fría. Iniciar, Greg Gibson. Iniciado, Caballero Loco. Iniciar, Le Venden Totem. Si quieres estar en la lista de seguidores, envíanos un mensaje privado a uno de nosotros para obtener más información, o únete a nuestro servidor de Discord para obtener más información. Espero que disfrutes leyendo mis historias y recuerda publicar una reseña o un comentario para contarme qué te gustó y qué no. Entonces, Fanfiction no me deja vincularme a Discord. Por lo tanto, me disculpo con cada lector de FF por esto, pero envíenme un mensaje privado para obtener un enlace para unirme. Y consideren hacerlo, disfruto charlando con ustedes. En AO3, el enlace es viable. /2usuncam. Si pudiera engañar a FF para que piense que esto no es un enlace, aquí está, elimine los espacios y gire. Discordia.gg//. Versiones beta de esta historia hasta el momento. Síndrome de Itz. Yo soy el Senado. Es hora del entrenamiento de la fuerza, Acólito, le recordó la máquina una vez más, por quinta vez en los últimos 3 minutos. El chico de 14 años lo miró con mala cara, se puso la túnica holgada sobre los hombros y deslizó los brazos por las mangas, y la máquina soltó una carcajada, como si quisiera fastidiarlo antes del entrenamiento. Lo cual, para ser justos, podría ser el caso dado todo lo que ya había aprendido. Vamos, Acólito. Eres demasiado pequeño y débil todavía para asustarme con una mirada petulante como esa. Ahora vístete, me encargaré de los preparativos de la sala de entrenamiento antes de que te utilicen. La túnica y los pantalones tenían al menos un par de años, los había confeccionado el instructor cuando Jaune ya no le quedaba pequeña la ropa, o más bien la había destruido, en varios casos. Con un negro mate sencillo y una tela igualmente sencilla para los pantalones y la túnica, se sentía y se veía como los monjes mistralianos que recordaba haber visto en televisión todo el tiempo. Salvo por la calvicie, al menos, se veía bastante bien. Aunque si alguien le hubiera preguntado, podría haber prescindido de las chanclas de metal, ya que el instructor no pudo hacer nada más con el poco material que le quedaba después de las túnicas y el grueso cinturón de tela atado alrededor de su estómago para mantener la túnica cerrada. En su lugar, había usado pequeñas placas de metal con lo último de la tela que había usado para hacer las cuerdas que las mantenían puestas. Es mejor que no tener nada entre tú y la reja, había dicho el instructor con un encogimiento de hombros mecánico cuando se había quejado, comprensiblemente, de ellas. Lo primero que haré cuando llegue a casa será comprarme unas botas, se juró a sí mismo una vez más, la quinta vez que lo hacía, pasándose una mano por el pelo y suspirando. Al final se había acostumbrado a las cosas incómodas, por supuesto. Pero disfrutaría de unos zapatos de verdad. Pero primero tengo que salir de este agujero. En el interior del templo solo había una habitación para dormir, con poco más que un catre sencillo escondido en la pared opuesta a la puerta y un pequeño conjunto de cajones de metal a la derecha de la puerta. La habitación en sí no era ni siquiera eso, solo un poco más grande que un armario con el espacio justo para que él pudiera dormir, los muebles para que cupieran y para que se vistiera todas las mañanas. Estaba situada junto a un pequeño pasillo de solo unos 6 pies de largo, sus cuartos, como los llamaba el instructor, a un lado y un pequeño baño al otro. Solo ducha de pie, ni siquiera bañera. Pero los mendigos no pueden elegir, otro pequeño fragmento que el instructor le decía constantemente en las raras ocasiones en que expresaba una queja. A través de la puerta opuesta a la entrada había un pasillo más largo, de unos 15 pies de largo aquí, con 3 puertas. Una a la derecha, donde se sintetizaba la pasta nutritiva a partir de algas, agua y cualquier otra cosa que el instructor pusiera allí. Nunca había entrado allí y, por el bien de su cordura, nunca quiso hacerlo porque el instructor había dicho otra cosa. No mires cómo se prepara tu comida.
lo cual sonaba inocente, pero algo en la forma en que el droide lo había dicho, lo puso nervioso, sobre su comida. Al otro lado de la puerta había otra que daba a la sala de meditación, que estaba más oscura que el exterior y prácticamente vacía. En el interior solo había una cosa. Una sencilla esterilla roja, lo bastante vieja como para estar raída a estas alturas, y una única bombilla de color naranja cálido colocada en el centro del techo. Al igual que su habitación, solo era lo bastante grande para que cupiera una sola persona, y cuando estaba dentro podía extender la mano para tocar cualquier pared con las puntas de los dedos en cualquier dirección. Sin embargo, la iluminación era cálida, lo cual era agradable. Adelante, murmuró el droide y Jaune se giró para mirar hacia la puerta de la sala de entrenamiento donde se encontraba la máquina, con las manos entrelazadas tras la espalda. Hoy nos centraremos en el entrenamiento y control de la fuerza, específicamente en este último. Preferiría aprender a usar un sable de luz, se quejó, con el rostro desencajado por el disgusto y la irritación. La máquina no respondió. El instructor sabía que era más fácil dejarlo desahogarse y seguir adelante. Soy un desastre con el control y odio los días de meditación. Es muy aburrido allí sentarse durante horas, sintiendo la fuerza, es agradable, pero... Un sable de luz, aunque útil, no es tu arma principal en una pelea, acólito, respondió la máquina con sencillez, acercándose a él y levantando una mano con 3 dedos extendidos. Tu primera y más importante arma es la mente, de la que surgen los planes y la comprensión de mi enemigo, y de ahí su caída en última instancia, repitió antes de que el instructor pudiera hacerlo, dirigiendo al droide una mirada significativa. Este inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad y agitó la mano, devolviéndola a la otra que tenía detrás de la espalda, y recitó. En segundo lugar está la fuerza, que puede darme el poder de observar y, por lo tanto, alimentar la mente para encontrar soluciones, así como para encontrar las soluciones de los demás y frustrarlas o usarlas para mis propios fines. Por último, está el sable de luz, una herramienta que se puede utilizar como yo quiera, pero en la que nunca se confió más que en la fuerza o en mi propia mente. Bien, acólito. Una recitación impresionante, en verdad, lo felicitó el droide, moviendo la cabeza rápidamente, un gesto que Jaune siempre había tomado por una sonrisa. Tienes una mente fuerte y has aprendido muy rápido las artes de los Sith y los Jedi, al menos en principio. Tu habilidad con la espada es incluso aceptable, lo suficiente como para que confiara en ti para que te sometieras a pruebas fuera del templo si pudiera. Y todo hecho en menos de 3 años. Nacido en Revanita, si se me permite el atrevimiento. Y poderoso en los caminos de la fuerza, en ambos extremos, aunque no puedes controlar ninguno. Estás acariciando mi ego, acusó Jaune en voz baja, sin ningún fervor detrás. El ego es una faceta de una mente consciente, acólito. Debes, y mereces, enorgullecerte de lo que has logrado tan rápido. La máquina ni siquiera pretendió negarlo, y Jaune no esperaba que lo hiciera. Después de todo, nunca lo hizo. Los acólitos Sith, que son lentos para aprender o débiles, mueren durante el entrenamiento a manos de sus descontentos maestros como ejemplo para los demás. Mereces sentirte orgulloso de tu fuerza, por cruda e indómita que sea. Pero la energía bruta y salvaje no despejará el túnel. Lo joderá aún más. Habían discutido sobre eso un año atrás, y la máquina tenía todo el sentido del mundo. Una explosión de energía bruta lo suficientemente fuerte como para empujar la roca hacia afuera sacudiría la montaña y la volvería a sellar. Si no causaba daños aún peores a la montaña. Suspirando, añadió con voz ya cansada. Terminemos con esto, entonces. Entró y se sentó en la alfombra raída, con sus sandalias de metal junto a la puerta y las piernas dobladas debajo de él cómodamente. Cuando la puerta no se cerró, miró hacia arriba confundido, antes de que el instructor entrara y preguntara, ¿qué? ¿Cómo se concentran los Jedi y en qué se diferencian de los métodos de los Sith? Preguntó la máquina con curiosidad, inclinando la cabeza hacia un lado con la pregunta. Por favor, dijo cuando Jaune pareció confundido, compláceme. Los Jedi se desconectan de sus emociones tanto como pueden, dejan que la fuerza los invada y simplemente, abrazan la calma, respondió con sencillez, parafraseando uno de los polvorientos tomos que había pasado el primer año memorizando y revisando.
Un Sith hace lo contrario. Se concentra en el dolor, la rabia, el odio o cualquier pasión que lo impulse en el momento como una lente de enfoque en un sable de luz, dirigiendo y controlando la fuerza a través de ella. En efecto. Buena respuesta, acólito. Excelente, de hecho, y ni siquiera una recitación. El droide lo felicitó, emitiendo un suspiro antes de continuar. Tus propias palabras. Es excelente que hayas progresado tanto. También me gustó tu analogía, aunque me pone triste. Pero, por suerte, tengo una idea de cómo encontrar tu lente de enfoque, donde tantas otras cosas han fallado de manera tan espectacular. ¿Y eso es? Insistió, curioso y cauteloso a partes iguales respecto del objetivo final del droide. Miedo, acólito, respondió la máquina con sencillez, dando un paso atrás y apartándose de la puerta. La puerta se cerró de golpe y él se puso de pie de un salto, mirando fijamente la puerta con miedo y sospecha. La voz de la máquina resonó en la habitación un segundo después. ¿Has tenido miedo de la oscuridad desde aquella noche, con los Grimm? Úsala. Entonces las luces se apagaron y se quedó solo, con los ojos parpadeando en la oscuridad total de la habitación. Gritó y atacó, golpeando la puerta con los puños y exigiendo cosas que gritaban inútilmente en la oscuridad. La fuerza acudió a él cuando la invocó, como una ráfaga que coincidía con las emociones que recorrían su mente, la electricidad chispeando por todo su cuerpo y formando arcos contra las paredes de metal de la pequeña habitación. Con un bramido que era dos partes de miedo y una parte de rabia, agitó los brazos hacia la puerta, un muro de fuerza se estrelló contra ella. Lo intentó 2 veces más, pero la puerta y las paredes eran demasiado fuertes, la montaña alrededor de las paredes las mantenía inmóviles y la puerta estaba construida con soportes para sostenerla. Usa el miedo, acólito. La voz resonó a su alrededor otra vez, el rubio se agarró la cabeza y se hundió de rodillas en la oscuridad. Podía oír a los Grimm, chasqueando los dientes, arañando el acero que los rodeaba. Sé uno con la fuerza. Como hacen los Sith, acepta tu miedo, acéptalo como parte de ti, úsalo para impulsarte. Pero como enseñan los Jedi, no te dejes vencer por él, ni tú ni nadie más. Esta puerta te atrapa, te sella dentro. Entonces destrúyelo. Como si las propias palabras lo hubieran provocado, sintió un repentino y diferente cambio dentro de sí, arrodillado en la oscuridad. El miedo dentro de él ardía con fuerza, y a su alrededor la fuerza respondió a su terror, azotándolo en un frenesí de pasión y poder. Pero más allá de eso había calma, la fuerza más allá de su diminuta tempestad de pánico, ira y desesperación como un océano de calma. Había leído sobre esto, la agitación alrededor de un Sith era su dominio, su tempestad para avivar. La mayoría lo hacía simplemente por existir, impulsados y consumidos por pasiones que alimentaban la fuerza y la llevaban al frenesí. Incluso una persona normal, él sabía, tenía una pequeña tempestad de estas emociones a su alrededor en un momento dado. La fuerza reaccionaba hacia todo lo que estaba vivo. Los Sith la forzaban a convertirse en una tempestad que podían canalizar, y los Jedi luchaban por tener el menor impacto posible y, en cambio, dejar que la fuerza los llevara como quisiera. Podía ver y, al extender la mano, sentir ambas cosas como si fueran reales. Olas de agua, blancas y negras, chocando y enfureciéndose unas contra otras donde él y sus efectos terminaban y comenzaba el estado natural de la fuerza. Extendiendo la mano y la mente, dejó que la calma lo inundara, pero no dejó que lo atrapara. En cambio, dejó que lo contuviera, empujó su miedo y su dolor hacia adentro, dejó que se mezclaran dentro de su mente y su cuerpo. Y luego rugió hacia adelante, golpeando con el puño la puerta. La fuerza, tanto la de la luz como la de la oscuridad, respondieron en un remolino de poder que deformó la pesada puerta de metal. La fuerza se adentró en el metal como un taladro, agarrándolo y desgarrándolo justo en el centro. Se soltó con un chirrido y salió disparada, estrellándose contra la puerta que tenía enfrente, y él se tambaleó tras ella. Con el pecho agitado y los ojos desorbitados, giró a la derecha y luego a la izquierda, y vio al instructor. «Excelente trabajo. Positivamente maravilloso», dijo, colocando sus manos frente a él y sosteniendo el largo bastón entre sus dedos de metal. Un sable de luz de doble filo y tan alto como su torso, hecho de acero brillante.
un arma simple, sin adornos y sencilla, pero la máquina se la ofreció como si fuera algo santo y le dijo: toma tu arma, aprendiz. Has pasado la prueba y has encontrado la manera de fusionar la fuerza dentro de ti. Esto es, se quedó callado, y extendió una mano para rozar el acero suave y frío hacia los extremos, y luego se acanaló en el centro para agarrarlo. Lo llamaba, de la misma manera que la entrada de la cueva, de la misma manera que la estatua, y se dio cuenta. Este es su sable de luz. El Lord Sith. Has adoptado sus filosofías y también sus interpretaciones de las de Revan. Y te has destacado en ambas, incluso aprobando con gran éxito la primera prueba real que se te planteó. La máquina intervino, sonando, orgullosa, de manera genuina, por primera vez desde que Jaune estaba atrapado allí. Me programaron para esperar aquí, hasta el día en que viniera un aprendiz que personificara lo que creía Lord Arcanius. Tú, dijo la máquina, agarrando una mano con la suya y empujando el bastón hacia ella, eres ese aprendiz, Jaune Arc. Lo entiendo, el arma pesaba en su mano, más pesada al menos de lo que había pensado que sería. Estaba enojado, el miedo todavía lo recorría, pero dejó que la fuerza lo dejara a un lado y preguntó simplemente: ¿qué sigue, maestro? Luego, dijo la máquina, que volvió a sonar divertida, aunque Jaune no se atrevió a adivinar por qué, pero sonaba muy divertida mientras hablaba: vuelve a la habitación y hazlo otra vez. Y otra vez, hasta que puedas hacerlo cuando se te ordene. Entonces, estarás listo. ¿Tienes miedo?, preguntó la máquina 2 años después, con la cabeza inclinada hacia un lado, de una manera extraña que transmitía curiosidad. No respondió de inmediato, se limitó a mirar la entrada sellada y a rascarse la barba que se había dejado crecer, de 8 centímetros de largo y trenzada. El fracaso podría ser grave, así que si tienes miedo, no estás preparado para intentarlo, entonces. Estoy listo, dijo bruscamente. Más breve de lo que pretendía, lo suficiente para que hiciera una mueca, pero no lo suficiente para disculparse. Solo, dame un momento para prepararme, por favor, maestro. Se estiró y se acomodó el pelo hasta los hombros, atándolo con destreza con los dedos para que cayera en una cola detrás de él. Las bandas eran demasiado cortas y colgaban a los lados de su rostro, pero no le impedían ver, así que no le importaba. Necesitaba un corte de pelo, pero estaba esperando a que su hermana pudiera hacerlo. Después de todo, Saffron era el que daba los mejores cortes de pelo, y él lo estaba esperando con ansias. Suponiendo que ella no lo mató, cuando apareció a cenar 4 años y medio tarde aproximadamente, vistiendo harapos negros y anchos y caminando con sandalias de metal. Se apoderó de esa sensación de esperanza y deseo, canalizando la codicia innata de querer algo hacia el lado oscuro para reunir fuerzas y el deseo más luminoso de estar con su familia. Los diferentes lados de la fuerza dentro de él se agitaron ante el estímulo, la tempestad oscura cobró vida mientras la calma del lado luminoso, como el océano, la contenía. La dejó agitarse y gritar contra sus suaves mareas, y dejó que las pasiones desgarradas enviaran temblores a las aguas del lado luminoso dentro de él, finalmente aquietando una vez más su deseo y codicia como gotas en un océano de alcance infinito. Apenas afectó a la luz, por lo que respondió a su llamado junto con la oscuridad. Abre la puerta, murmuró, abriendo los ojos y brillando levemente de un verde intenso, mientras la fuerza lo inundaba y se mezclaba, entremezclándose en su interior y burbujeando. Estoy listo para irme de este lugar. Sin decir palabra, el droide miró hacia la puerta y esta hizo un clic, abriéndose con un chirrido mientras la piedra presionaba contra ella y chirriaba al otro lado. Las rocas comenzaron a caer, cientos de ellas del tamaño de un hombre o más grandes, y rugió en desafío a la montaña que lo había aprisionado durante tanto tiempo. La codicia, el amor, el miedo, la familia, todo se mezclaba y surgía a lo largo de sus extremidades, y a través de las yemas de sus dedos, la energía brotaba de ellos en cantidades que nunca antes se había atrevido a invocar. Su deseo era tan fuerte que la roca y la piedra ralentizaron su descenso, las rocas más cercanas flotaban en el aire lo suficientemente cerca como para que oliera la tierra sobre ellas y sus dedos tocaran las rocas que se habían acercado. Entonces, con un ruido que era una mezcla de gruñido de tensión, esfuerzo y desafío, gruñó y dio un paso corto, cargado de peso, hacia adelante.
La roca y la piedra lo siguieron, tirándose hacia atrás bajo la fuerza de su voluntad. Cientos de toneladas de roca, levantadas y suspendidas, empujando contra sí mismas por su voluntad y por la concesión de la fuerza. Dio otro paso, con el sudor perlándose en su frente y el cuerpo temblando, y casi cayó de rodillas. El miedo lo invadió al darse cuenta de eso. El templo caería si fallaba y él moriría. El instructor moriría. «Concéntrate, aprendiz», dijo el instructor con voz fría y clara, como un cuchillo que le cortara la tensión y el miedo. No en tu miedo, sino en tu deseo. Vale la pena el dolor, el sufrimiento, el trabajo. Ya has pasado por el infierno durante 4 años. Solo para morir aquí. No. Pero el peso era muy grande. Entonces toma lo que quieras. Visualízalo en tu mente y di su nombre a la fuerza, dijo la máquina, acercándose a su hombro derecho y levantando una mano, colocando metal frío sobre su antebrazo y agregando en voz baja: «Estoy débil, después de tanto tiempo. Pero usa lo que tengo, deja que mi poder fluya a través de ti. ¿Ahora tienes lo que quieres?» «Sí». «Dilo», ordenó la máquina, clavándose dolorosamente los dedos en la carne blanda y desprotegida. Solo contribuyó a la tempestad del lado oscuro. Ansel, Juniper, Sapron. Un nombre tras otro surgieron de sus labios y de su mente y resonaron en la fuerza con una cascada de luz y oscuridad. Cada palabra era un paso, cada nombre una carga sobre los hombros y un empujón hacia adelante como las piedras que tenía delante, cada expresión era un paso pesado y pesado hacia arriba en la oscuridad del túnel. Pasaron 4 horas hasta que, por fin, vio la luz y empezó a soltar las piedras del fondo de su montón. El peso fue cediendo a intervalos de 100 libras, hasta que, por fin, salió el sol brillante del mediodía y cayó de rodillas, jadeando en busca de aire. El aire era gélido, tanto que no estaba seguro de si sus temblores se debían al esfuerzo y al esfuerzo por recuperar el aliento, o a un esfuerzo por entrar en calor. En lo alto, el cielo estaba nublado y, en el otro lado del bosque que rodeaba su montaña, podía ver algunas de las nubes más pesadas que llovían intermitentemente sobre el bosque. Fue la cosa más hermosa que había visto en toda su vida. Sintiendo movimiento, miró a su izquierda y sus ojos se abrieron de par en par. Una enorme osa se tambaleaba doblando la esquina. Olfateó 2 veces, cubierta de espinas y placas llenas de cicatrices, y se puso de pie a trompicones, mientras el Grim le gruñía y se acercaba lentamente. Extendió la mano hacia atrás y giró el sable de luz, pero sabía que era demasiado lento. Agotado por el trabajo de moverse tanto, durante tanto tiempo y tan lejos. La fuerza acudió a su miedo y esperanza, luego esta última se hizo añicos y la primera se desvaneció. Su mente y su cuerpo estaban demasiado exhaustos para continuar sin descansar primero para recuperarse. El instructor, sin embargo, estaba más fresco que nunca. Pasó junto a él, le arrebató el sable de luz de las manos y lo arrojó a su izquierda. Las 2 lanzas rojas de energía cobraron vida a medida que avanzaba. El otro se estiró hacia atrás y sacó, del pequeño compartimento, una pequeña pistola plateada, cuadrada y oxidada en algunos lugares. Con un gruñido, el Grim atacó y la máquina se dobló hacia atrás por la cintura de manera imposible, y un lado de la luz del sable se apagó. Usando la parte inferior como un bastón, se estabilizó, mientras el otro brazo se levantaba de golpe y desataba 2 lanzas de energía de color amarillo brillante en el pecho del Grim a quemarropa. El monstruo gruñó y se tambaleó hacia atrás, tirando del brazo izquierdo hacia atrás para atacar hacia adelante, pero no fue más allá antes de que el droide se enderezara y se lanzara hacia adelante. La lanza roja al final del sable chisporroteó en la frente del Grim, el revestimiento de hueso se derritió y la carne debajo hirvió, antes de que el instructor la liberara y se volviera hacia él. La luz roja se apagó y la máquina extendió el arma, diciendo simplemente: «Nunca más intervendré para salvarte, aprendiz. ¿Entiendes?» «Sí, maestro», dijo con fuerza de voluntad, y se levantó y aceptó el arma que le ofrecían, colocándola de nuevo en un lazo que llevaba en el cinturón, en la espalda. «Gracias. Lamento no haber podido luchar por mí mismo, estaba exhausto. Lo sé. Y no es una debilidad del tipo que deberías lamentar al estar exhausto después de una tarea literalmente montañosa».
Con la mano libre, la máquina giró, con el dedo largo apuntando a lo lejos, a través del bosque. Tu hogar, ahora, está allí. No aquí. No eres bienvenido en el templo hasta que seas lo suficientemente poderoso como para declararte señor. Lo entiendo, maestro instructor. Había sabido con cada paso que daba para salir del agujero que nunca volvería, y se había alegrado por ello. Ahora, sin embargo, se dio la vuelta y miró hacia el túnel y sintió tristeza. Volveré, maestro. Juró, volviéndose hacia la máquina, cuya cabeza estaba inclinada hacia él con curiosidad de nuevo. Cuando sea lo suficientemente poderoso, volveré y haré que me aceptes como señor de la fuerza. Asegúrate de hacerlo, respondió la máquina con sencillez, girándose para descender una vez más al templo y luego vacilando. Sin mirarlo, la antigua máquina dio una última orden. Vete a casa, Jaune. Tienes una familia que sin duda te enterró hace más de 4 años. Tienes mucho que ponerte al día. Sí, maestro, dijo en voz baja, hundiéndose en una rodilla y con el puño apoyado en la piedra. Se quedó allí hasta que la máquina desapareció por el túnel, se colocó la delgada capucha cosida sobre los hombros y, una vez más, se obligó a ponerse de pie y se volvió hacia Ansel. Hacia casa. Los Grimm se sentían atraídos por las emociones negativas, lo sabía, y por eso tanto se agolpaban en la montaña que se alzaba sobre el templo. Incluso allí, en las profundidades subterráneas, el lado oscuro se manifestaba con más fuerza que en cualquier otro lugar y los Grimm podían sentirlo. Así que evitarlos en el bosque era una tarea bastante fácil de lograr. Bastaba con un simple esfuerzo de caminar con calma y paciencia, sumergiéndose, o quizás ocultándose sería la mejor manera de decirlo, en el lado luminoso de la fuerza que abundaba en el mundo por el que pasaba. Así que los únicos Grimm con los que se encontró fueron aquellos que se cruzaron en su camino, sorprendidos de verlo y abatidos por el calor de su sable antes de que pudieran atraer la atención hacia ellos mismos y hacia él con ellos. Y finalmente, cuando la tarde se acercaba, vio las murallas de Ansel emergiendo entre los árboles, saliendo y sonriendo al ver el pueblo de montaña. Un muro de 3 metros de alto hecho de vigas de madera sostenía tierra compactada, sobre el cual los soldados caminaban con mallas ligeras y portaban largas lanzas capaces de apuñalar a Grimm en la base del muro. Vio a varios, apoyados contra un árbol, con capas blancas que ondeaban al viento, y el símbolo del arco adornaba orgullosamente sus espaldas. Más allá de eso, sabía, estarían los campos de cultivo del asentamiento, los almacenes y los agricultores que elegían vivir de su trabajo. Maíz, trigo, frijoles, papas y algodón, para complementar lo que compraban con el poco polvo y mucho metal que el asentamiento extraía de las montañas que lo rodeaban. Más allá de eso, podía ver la fría piedra del muro principal de Ansel, una piedra gris oscura que se extendía de un acantilado de montaña a otro. Una gran puerta de madera, reforzada con hierro oscuro, se encontraba en el centro de cada pared en línea recta. En esa pared, detrás de almenas bajas, caminaban más soldados armados con picas, junto con los fusileros con armadura más ligera, que dispararían a Grimm que atacara por ese camino. Protegido por los 6 metros de piedra sólida se encontraba Ansel propiamente dicho. Había filas y filas de pequeñas casas de piedra, idílicas y llenas de gente feliz viviendo sus vidas. Más allá, detrás de una valla de hierro forjado, se encontraba la mansión Ark. Estaba hecha de la misma piedra gris oscura que el muro de Asnel, con un gran salón de reuniones central para gobernar en el medio y 2 edificios largos de 3 pisos a cada lado conectados por pasillos cerrados y jardines. A un lado estaba el lugar donde su padre y el cazador del pueblo trabajaban, mantenían el equipo y se quedaban cuando necesitaban descansar entre misiones. A la derecha estaba su familia, de las chimeneas salía humo de forma seductora. «¿Están en casa, entonces?», murmuró, sonriendo y conteniendo una lágrima que amenazaba con estallar ante la idea. Sacudió la cabeza, se apartó del árbol y entró en la zona despejada que conducía a Ansel. Los soldados que estaban en la muralla lo notaron rápidamente y se llamaron entre sí. Hizo como si no tuviera nada en las manos y caminó con calma por el sendero que conducía a la puerta, que estaba abierta de par en par y tenía 2 guardias armados al otro lado. «¿Qué haces aquí?»,
Preguntó la líder, una joven de brillantes ojos azules y una cicatriz en el lado derecho del cráneo apenas cubierta por su flequillo rubio y caído. Viajera, refugiada, trabajadora. HM. Hola, resopló, sonriendo levemente ante la pregunta y sacudiendo la cabeza lentamente antes de responder en voz baja con la cabeza lo suficientemente baja como para que la capucha cubriera la mayor parte de su rostro. Viajero, se podría decir. De regreso de un largo viaje, finalmente rumbo a casa, de hecho. He estado fuera durante 4 largos años y estoy ansioso por regresar finalmente. ¿Sí? Preguntó, apoyando la parte inferior de su pica en el suelo con el mango apoyado en su hombro, con los ojos entrecerrados mirándolo, buscando algo en su capucha. Probablemente algo amenazante. Finalmente, preguntó, ¿dónde está tu casa, entonces? Puedo averiguar cuándo llegará el próximo bulead desde algún lugar cercano y dirigirte a la posada. Ansel es mi hogar, dijo simplemente, usando la fuerza para quitarse la capucha y sonriéndole a la mujer. Hola, Sap. ¿Cómo has estado desde que me fui? No recuerdo esa cicatriz, así que supongo que no es tan fácil. ¿Cómo sabes qué? Se quedó en silencio, con los ojos entrecerrados de repente y mirándolo de arriba abajo. Él podía ver cómo giraban los engranajes en su cabeza, sentir que sus emociones se agitaban de repente con sospecha y esperanza entremezclándose en un cóctel de emociones. No es posible. Ni siquiera un poquito. Sea quien sea, esto no es una broma que quieras gastar. Solías robar espadas de entrenamiento y entrenábamos en la parte de atrás, bajo el manzano que plantó nuestro bisabuelo, dijo con sencillez, sonriéndole agradablemente e inclinando ligeramente la cabeza. Eras mayor, más grande y más fuerte, así que nunca ganaba a menos que me dejaras. Entonces, comíamos manzanas y volvíamos para que mamá nos regañara. Jaune, no puede ser. Jaune dejó caer su pica y, usando la fuerza y con un movimiento rápido de su mano, la arrojó fuera del camino. Entonces ella se le echó encima, agarrándole el costado de la cara y girándola de un lado a otro, mirándolo como si pudiera encontrar las costuras de la máscara si lo intentaba. Él la dejó, la mujer finalmente cedió y lo abrazó. ¿Dónde has estado, estúpido, rubio, idiota? Una historia que solo quiero contar una vez, respondió él, rodeándola con sus brazos y disfrutando de su pura presencia. Se apartó, le sonrió con los dientes y añadió, vámonos a casa, Sap. Me muero por una buena comida y quiero ver a todo el mundo. Por supuesto, asintió, se alejó y se volvió hacia su compañera, la joven mujer de piel oscura que sonreía ante su felicidad. Terra, ¿puedes encargarte de la vigilancia? Sé que es mucho, pero... Llévalo a casa, Sap. Aquí estaremos bien, no te preocupes por nada, dijo simplemente, dándose la vuelta y llamando a lo largo de la pared, dando órdenes y haciéndoles saber el cambio de guardia. Con un grito de agradecimiento, ella le agarró la mano y empezó a tirar de él hacia la mansión. Sonriendo, él murmuró una última cosa antes de dejarse llevar por el momento. Aquí es donde empieza la diversión. Odio que murmures así, Jaune, dijo por encima del hombro, sonriendo con una sonrisa radiante que él sabía que significaba que estaba bromeando. Él puso los ojos en blanco y dejó que lo arrastrara colina arriba hacia su casa. Dios mío, los memes. Ustedes son horribles y los quiero a todos. XD. Talón y Blaad. No abandonarán el planeta, este templo está aislado. De ahí la versión ligeramente modificada de la ideología original de Revan. Sin embargo, el hecho de que haya un templo Sith Remnant implica otras cosas, en particular para los fanáticos de la serie Clone Wars. Refugio de guerra. Por ahora, tengo pensado que Penny esté en esto. En cuanto a lo de Revan, respondería, pero el capítulo lo demostró. XD. Tempestad cenital. En realidad, he estado pensando en ideas para la historia durante un tiempo. Me pone muy nervioso abordar algo como la ideología de Revanite, pero a la mierda. Mamá no crió a ninguna perra. En cuanto a Axei Saman's best friend, lamentablemente ya está abandonado de forma permanente. A la gente del canal no le gustaba que ese tipo de encargos estuvieran relacionados con el canal en el futuro, así que abandoné la idea de buscarlos. Mis disculpas. Hoshi Spicer. Una pequeña corrección.
Aune es una marca antigua de Revanite, que, como algunos dirían, técnicamente no es un Lord Sith, ya que estos tienden a usar solo el lado oscuro, mientras que la marca original de Revanite busca el equilibrio entre ambos lados. Señor del Matorral. No habrá droides asesinos, no. Tampoco hay restricciones de clase, Aune será su propia marca de guerrero de la fuerza. En cuanto a las auras y la fuerza, tengo la intención de hablar de eso más adelante, así que, no hay spoilers. Lo mismo para Dust. Pregunta lo que quieras, aunque puede que no respondas. XD. Ojo de demonio rojo. Me alegra que estés emocionado. Y sí, es un Revanite clásico completo. Así que no te preocupes, hermano. Remitente rosa blanca. 1. Me encanta el nombre. 2. Entendí la esencia de la reseña, no te preocupes. No tengo intención de arruinarla, lo prometo.